Ernesto, antes del Big Bang, no había oscuridad ni vacío, sino un estado que vuelve completamente inútil cualquier concepto que conozcas. Piensas que el Big Bang fue una explosión gigantesca, pero la verdad es que nunca ocurrió ninguna explosión como la imaginas. No hubo ninguna bomba, no hubo un centro, no hubo un lugar de inicio, porque el espacio entero es exactamente lo que se estaba expandiendo. El Big Bang no estalló dentro del espacio, sino que el espacio mismo se estiró desde un estado infinitamente denso y caliente. Cada galaxia que contemplas hoy no salió disparada desde un único punto, sino que todas se están alejando simultáneamente a lo largo y ancho del cosmos. Imagina, los puntos dibujados en un globo mientras lo inflas. Todos se separan entre sí, sin que ninguno de ellos sea el centro. Pero si el espacio se está expandiendo, surge una pregunta que hiela la sangre. Antes de esa expansión, ¿qué existía? Si no había espacio antes de eso, ¿en dónde exactamente ocurrió el Big Bang? ¿O acaso esta misma pregunta está formulada al revés desde el principio? Y si el tiempo aún no existía, el simple concepto de antes del Big Bang podría ser una mera ilusión tejida por tu propia mente. Es aquí donde la ciencia tropieza con sus propios límites, donde las preguntas más inocentes pierden toda claridad en sus respuestas. Todas las leyes de la física que conoces dejan de funcionar al retroceder las manecillas hasta el instante, justo antes del origen. Nos es imposible mirar más allá, porque la primera luz del universo nació apenas después de que el Big Bang ya había sucedido. Es como toparse con un muro invisible, uno que frena en seco cualquier intento de asomarnos a la infancia más profunda del cosmos, aunque lo verdaderamente inquietante no es nuestra ceguera ante ese muro, sino la posibilidad de que, del otro lado, simplemente no haya nada que mirar, porque la idea misma de un antes quizá carezca de existencia, no por nuestra falta de comprensión, sino porque la palabra carece de sentido. No hay un antes, sencillamente porque el tiempo no había comenzado a latir en el punto donde brotó el Big Bang. Esto desafía nuestra intuición más primitiva. Tu cerebro está programado para creer que toda consecuencia tiene una causa que la precede. Sin embargo, el universo no tiene por qué obedecer a nuestra lógica humana, y ese es en ese abismo donde la realidad se vuelve incomprensible. Tal vez, preguntar qué había antes del Big Bang sea un error de origen, una trampa del lenguaje que nosotros mismos inventamos. Y de ser así, nos encontramos al borde de una verdad mucho más abrumadora que el simple hecho de ignorar la respuesta. Si el origen no estalló dentro de un espacio, el impacto mayor es aceptar que el reloj mismo nació en ese instante. Es decir, antes del Big Bang no hubo un ayer, no existió un segundo previo. No había ningún péndulo oscilando en la oscuridad. Suena a locura, lo sé. Nuestra mente está domesticada por el ritmo constante del antes y el después. Pero aquel cosmos recién nacido se negaba a marchar al compás de la intuición de unos seres frágiles que habitan una roca minúscula. Preguntar por el antes del Big Bang es como pararse en el Polo Norte y preguntar hacia dónde queda el norte. Una vez que pisas ese punto helado, no puedes dar un paso más hacia el norte, porque ahí muere la geografía. De la misma manera, si el tiempo dio su primer respiro en el Big Bang, no existe ni un solo instante que lo preceda. No es un territorio inexplorado que aún debamos descubrir. Es que la mismísima idea de un pasado, en ese contexto, es un fantasma. Por eso, una duda tan sencilla empuja a la física moderna hacia su abismo más peligroso. Porque al rebobinar la cinta del universo lo suficiente, el calor, la densidad y la energía alcanzan cifras que la mente rechaza. En ese infierno primordial, las distancias se encogen hasta la nada, y el tiempo se despoja de su rostro familiar. Es como exigirle a un grano de arena que te diga sus coordenadas, cuando el mapa del mundo ni siquiera ha sido dibujado. Sin la cuna del espacio, no hay dónde estar. Sin el río del tiempo, no hay un antes ni un después. Y aquí es donde la historia del origen se torna más oscura que el simple relato de un estallido, porque no solo nos obliga a cuestionar de dónde vino el escenario, sino cómo fue que nació el propio tiempo. Si el tiempo tiene una cuna, la chispa que encendió el Big Bang necesitaba estar dentro del tiempo para ocurrir.
Esta duda nos arrastra a una paradoja profunda. Aquello que parió al tiempo, tal vez no habitaba dentro de él. Y cuando la ciencia acaricia esa frontera, todas nuestras certezas se vuelven frágiles, como huesos expuestos en la penumbra. Es probable que el universo no haya despertado dentro de un calendario, sino que el tiempo mismo fue un llanto que nació con él. Y si aceptamos esto, el siguiente capítulo es aún más extraño. La nada absoluta es, de hecho, un vacío real. Si antes del gran origen no había nada, la pregunta más venenosa que podemos hacernos es si esa nada estaba verdaderamente vacía. En nuestro caminar diario, un cuarto vacío es solo eso, un vacío. Pero en el lenguaje de la física, el vacío tiene su propio latido. Incluso allí donde la materia calla y la luz no llega, pueden palpitar temblores microscópicos de energía. No son olas del mar acariciando la arena, son susurros impredecibles en el sótano mismo de la realidad. Piensa en un lago dormido bajo la luna. Parece un espejo de cristal, pero al acercarte, notas que la superficie siempre tiembla, jamás descansa. El vacío cuántico respira de la misma forma. Su piel parece la de la nada, pero en sus entrañas hierve una tormenta silenciosa. Lo fascinante es que hay quienes dedican su vida a las estrellas y aseguran que nuestro cosmos pudo brotar de esa misma inquietud, no de una caja vacía, sino de un mar de energía fantasmal, donde la simple probabilidad tiene el poder de tejer mundos. Para ponerlo en palabras de casa, la nada de la que hablan los pizarrones no se parece en nada a la nada que imaginamos antes de dormir. Por eso, al buscar la semilla de todo lo que existe, la respuesta podría estar escondida en ese rincón oscuro que creíamos inútil. Pero no nos adelantemos. Esto no es una sentencia definitiva de que el universo se haya dado a luz a sí mismo. Solo nos murmura al oído que el vacío es una criatura mucho más compleja y misteriosa de lo que nos atrevimos a soñar. Si la nada esconde fuerza, entonces la frontera entre el ser y el no ser comienza a desvanecerse en la niebla, y es precisamente esa bruma la que convierte el origen de todo en un secreto aún más hondo que la propia explosión primordial. Porque tal vez la pregunta no sea qué mano encendió la luz, sino si alguna vez existió un interruptor en medio de la oscuridad, si nuestro universo fue hijo de un estremecimiento cuántico. Su primer aliento no se pareció a ningún nacimiento que conozcas. No hubo un creador moviendo las piezas, ni un trueno desgarrando el silencio. Solo una inestabilidad que floreció hasta convertirse en el cielo nocturno. Sin embargo, incluso esta hermosa teoría nos deja con las manos vacías. ¿Por qué existía ese mar cuántico para empezar? Por cada paso que retrocedemos hacia el inicio, el suelo se abre revelando un abismo todavía más profundo. Y si la nada es, en el fondo, un eco constante, lo que sigue te quitará el sueño. Es posible que el universo ya haya muerto alguna vez. Si ese vacío nunca estuvo callado, nuestro mundo pudo brotar de un temblor tan minúsculo que desafía a la razón. No una llamarada colosal, sino un suspiro microscópico, inestable, que se desgarró rápidamente para tejer el manto del espacio. Como una burbuja que nace de pronto en una olla de agua hirviendo, el universo podría ser solo una esfera en un caldo cuántico mucho más vasto. En su primer instante, era más pequeño que el pensamiento más fugaz, pero llevaba en sus entrañas la furia necesaria para forjar las galaxias. Y entonces, en un parpadeo incalculable, la tela de la realidad se estiró con una violencia que deja a la imaginación humana tirada en el polvo. Es una idea que te hiela la sangre. El cosmos no necesitó de un teatro prestado. Él mismo construyó las tablas sobre las que iba a actuar. El espacio no estaba ahí, esperando pacientemente a ser ocupado. El espacio nació de la mano con la materia misma. Lo mismo ocurre con el tiempo. No era un viejo sabio observando desde la butaca, sino un actor más que saltó a la escena en ese preciso instante. Esto significa que no había un segundero en reversa aguardando la gran explosión, porque el metal y el cristal del reloj aún no habían sido soñados. Si esto es cierto, preguntar quién encendió la llama se vuelve una tarea infinitamente más amarga de lo que creíamos, porque la causa no tendría forma de un dedo presionando un botón, sino de una vocación natural en las raíces mismas del vacío. En el territorio de lo cuántico,
Los milagros imposibles son a veces solo casualidades con una probabilidad diminuta. Y si esa moneda cae de canto tan solo una vez, su eco puede ser la existencia absoluta de todo lo que conocemos. Pero no te engañes, este no es el punto final del libro. Es solo una excusa para empujar el misterio a una habitación más oscura. Si nacimos de un océano cuántico, la pregunta cae por su propio peso. ¿De dónde llovió el agua de ese océano? Esa es la trampa eterna de los orígenes. Cada respuesta es solo una llave que abre una puerta hacia una duda aún mayor. La ciencia puede dibujarnos el mapa de cómo despertó la materia, pero el porqué de esas reglas sigue siendo un pozo sin fondo. Quizá no habitamos en el centro de un milagro divino, sino en una lotería cósmica donde el boleto ganador, por raro que parezca, fue cobrado. Pero si una burbuja de realidad pudo surgir de la espuma, ¿qué nos hace pensar que somos la única en el caldero? Y es aquí donde cruzamos el siguiente umbral. El Big Bang podría ser apenas un llanto más en una guardería infinita de nacimientos. Si el universo tiene el don de darse a luz a sí mismo, surge una sombra mucho más inquietante, la certeza de que tal vez ya estuvo vivo antes. No un prólogo solitario, sino un ciclo eterno de respiración, un estirarse, un encogerse y un volver a nacer en una danza sin descanso. Es el susurro de la teoría del gran rebote, donde nuestro origen no es el primer renglón, sino un simple cambio de ropaje. Imagina una pelota de goma comprimida con furia entre dos manos, que salta de golpe cuando la presión se vuelve insoportable. El cosmos pudo haber sufrido ese mismo castigo. Aplastado hasta una densidad asfixiante, se vio obligado a estallar al no poder sostener más su propio peso. Bajo esta luz, el pasado antes del Big Bang no era un lienzo en blanco, sino el cementerio de un universo antiguo que había cerrado sus ojos. No se borró del mapa, simplemente mudó de piel. Dejó atrás sus viejas ruinas para levantar los cimientos de una arquitectura inexplorada. Pero si esto es verdad, un frío nos recorre la espalda. ¿Cuántas veces se ha repetido esta misma obra de teatro en la oscuridad del pasado? Podría ser una cadena sin principio, o un eslabón perdido en un collar inmenso que nuestros ojos jamás podrán contemplar. Esto convierte a nuestro majestuoso Big Bang en una simple anécdota, un latido fugaz en un corazón que lleva latiendo eternidades. Y si cada latido engendra un mundo fresco, ¿son todos un reflejo en el espejo? ¿O son bestias completamente distintas entre sí? Quizá en cada resurrección, las leyes del juego se barajan de nuevo, forjando realidades que no podríamos ni soñar. Si es así, caminamos sobre una versión afortunada del mundo, donde los astros se alinearon por puro azar para dejar florecer la vida. Lo que convierte tu propia respiración esta noche en el trofeo de incontables ensayos y errores en el laboratorio del cosmos. Pero el gran rebote sigue siendo un poema escrito en la pizarra. Hasta el día de hoy, no tenemos la piedra de Rosetta que lo demuestre. Aún así, nos regala una lección de humildad. El universo podría no tener esa línea de salida absoluta que los libros de texto nos prometieron. Más bien, podría ser una serpiente mordiéndose la cola, donde la cuna y la tumba se abrazan tan fuerte que es imposible separarlas. Y si nos roban ese primer amanecer, la pregunta de qué hubo antes se vuelve un laberinto aún más cruel, porque tal vez el antes es un espejismo. Solo existe una cadena infinita de ecos que nunca tuvieron una voz original. Y si nuestro universo resulta no ser hijo único, el telón se levanta para revelar un paisaje monstruoso, el multiverso. Si la historia del mundo puede escribirse una y otra vez, la duda salta a la garganta. ¿Somos realmente la única isla en este océano? Hay mentes brillantes que sospechan que nuestro Big Bang fue solo una gota de rocío en un mar de proporciones inabarcables. A este vértigo le llamamos multiverso, un paisaje donde infinidad de cosmos respiran al mismo tiempo, sin saber los unos de los otros, cada uno regido por sus propios mandamientos físicos, con cielos y tierras que desafían todo lo que conoces bajo el sol. Podría existir un reino donde la luz sea perezosa y oscura, o donde el tiempo corra hacia atrás, como la lluvia volviendo a las nubes, y, con dolorosa certeza, habría desiertos infinitos de universos donde la semilla de la vida jamás encontró tierra fértil.
Esto vuelve a nuestra morada un lugar sagrado, no por ser el único edificio en el barrio, sino por tener la rareza de cobijar el calor de la existencia. En un bosque de infinitos mundos, cualquier locura, por minúscula que sea, está condenada a ser verdad en alguna parte, lo que nos lleva a pensar que allá afuera, en otra burbuja, hay un tú idéntico, viviendo la vida que dejaste escapar. Pero cuidado, el multiverso no es un cuento de hadas. Es un fantasma que se asoma entre los números fríos de la física moderna. Hay ecuaciones que sugieren que la tela del espacio está constantemente pariendo nuevas esferas de realidad al paso de los eones, y cada una de esas esferas es un imperio completo, amurallado y sordo a los lamentos de sus reinos vecinos. La tragedia de este pensamiento es que estamos ciegos y mudos ante ellos. No hay telescopio que cruce esa frontera, porque la misma carne del espacio nos mantiene en cuarentena, como náufragos en islas que jamás compartirán un horizonte. Eso transforma al multiverso en un canto de sirena, hermoso de escuchar, pero casi imposible de atrapar en una red de laboratorio. Sin embargo, aunque se nos esconda en las sombras, es el mejor consuelo para entender por qué nuestro hogar parece hecho a la medida. Si se lanzan infinitos dados, el hecho de que estemos sentados en la mesa ganadora no es magia, es simple estadística. Pero esa victoria estadística nos arrastra de los pelos hacia otra duda. ¿De verdad podemos seguir hablando de una única realidad? Si todas las historias posibles se están contando al mismo tiempo, la palabra realidad se diluye como tinta en el agua. Y de ser así, prepárate, porque lo que viene rompe todos los esquemas. Es posible que el tiempo, tal como lo sientes, sea una mentira. Si somos apenas un grano en la arena de los universos, la siguiente pregunta muerde más fuerte. ¿Es real el tiempo que crees vivir? Sentimos en los huesos cómo se escurren las horas, pero la física contemporánea nos susurra que ese fluir es un truco de la mente. Hay quienes sostienen que el universo no sucede. Simplemente es como un bloque de hielo inmenso donde el ayer y el mañana están congelados, juntos. Es lo que llaman el universo bloque. Un lugar donde el segundero no avanza, sino que es una dirección más, como ir hacia el norte o hacia el sur. Eso significa que la primera vez que lloraste y el último suspiro que darás ya están tallados en la piedra del cosmos. No caminas de la juventud a la vejez. Tu conciencia simplemente va iluminando, uno por uno, los cuadros de una galería que ya estaba pintada, como una vieja cinta de cine. Todos los fotogramas descansan en el carrete, pero tú solo puedes verlos pasar a través de la luz del proyector. Es un golpe bajo a nuestra soberbia. Siempre nos aferramos a la ilusión de que el mañana es arcilla fresca esperando nuestras manos. Pero si el final del camino ya está escrito bajo el sol, la idea misma de elegir nuestro amado libre albedrío se vuelve un acertijo doloroso. Tal vez no eres el arquitecto de tu destino. Tal vez solo eres el pasajero en un tren que viaja hacia una estación construida hace eones. Y si el río del tiempo está estancado, el misterio del Big Bang se vuelve una montaña imposible de escalar. Sin corriente que nos lleve hacia atrás, no hay una orilla lejana en el pasado a la que podamos remar para buscar respuestas. Esto nos grita en la cara que preguntar qué hubo antes es un error gramatical en el lenguaje del universo. No tropezamos porque la respuesta sea un tesoro escondido, sino porque nuestras palabras son llaves oxidadas que no encajan en la cerradura de lo que es real. Algunos sabios proponen que el tiempo es solo un invento de nuestra mente, un archivador para ordenar el caos del mundo y no enloquecer. Es decir, el tic-tac que te quita el sueño podría ser un espejismo que no existe más allá de tu propia piel. Si esto es así, el ayer, el hoy y el mañana son simples etiquetas de papel pegadas sobre un mismo y eterno presente. Bajo esa mirada implacable, el Big Bang pierde su corona de creador, pasa a ser solo un ladrillo más en el muro de lo absoluto. Pero si el reloj nos miente, ¿qué hay de verdad latiendo detrás de la cortina de tus días? Y aquí es donde abandonamos la seguridad de los telescopios para adentrarnos en la selva de la filosofía. A fin de cuentas, ¿qué es la realidad? Después de navegar por mares de teorías, encallamos en una verdad helada.
La ciencia de nuestros días sigue muda frente a lo que hubo antes del alba, no por falta de genio en las mentes humanas, sino porque los cimientos mismos de nuestras matemáticas se hacen polvo al tocar el fuego del inicio. Las ecuaciones que sostienen nuestros puentes y guían nuestras naves en ese instante enloquecen y pierden todo sentido. El espacio, los siglos, la luz, todo se aplasta en un punto ciego donde la física baja la mirada, incapaz de pronunciar una palabra. A esa cicatriz incomprensible la bautizamos como singularidad, el lugar exacto donde las reglas del juego se queman en la hoguera, y en ese abismo, preguntar por el antes deja de ser un problema de números para convertirse en un misterio que desafía cualquier lenguaje. Hay quienes intentan coser esta herida, tejiendo hilos entre lo infinitamente pequeño y lo abrumadoramente grande. Pero, al caer la noche, aún nos falta esa canción perfecta que logre contarnos la historia del cosmos, desde el primer verso hasta el último. Esto nos deja una enseñanza humilde. El relato del Big Bang que has escuchado junto al fuego es apenas una pincelada en un lienzo colosal. La ciencia no es la dueña de la verdad absoluta. Es solo la mejor antorcha que hemos fabricado para no caminar a ciegas en la caverna. Y cada vez que la llama ilumina un rincón nuevo, las sombras de lo desconocido se hacen aún más largas a nuestro alrededor. No es una derrota del intelecto. Es la respiración natural, el latido indomable de asomarse a mirar las estrellas. Pero trae consigo un trago amargo. Debemos aceptar que hay secretos que morirán sin ser revelados a nuestros oídos. No porque nos falten siglos de estudio, sino porque el tejido de la realidad tal vez sea un abrigo demasiado grande para la mente humana, y esto nos arrincona frente al espejo con una duda punzante. ¿Acaso el universo nos debe una explicación para cada una de sus formas? Si hay muros que no podemos saltar, buscar las huellas antes del origen podría ser una cacería prohibida para nuestros instrumentos de bronce, cristal. Es ahí, en esa frontera brumosa, donde el telescopio se rinde y le cede el paso a la filosofía, donde los números callan para que hable el asombro. Porque cuando la regla de medir se quiebra, no nos queda más remedio que sentarnos a contemplar el milagro de estar vivos, y la inquietud cambia de rostro. Ya no importa tanto el cómo se encendió el fuego, sino por qué hay fuego en lugar de frío. Y esa puerta pesada nos lleva al último piso de la torre. ¿Por qué existe algo en lugar de no existir absolutamente nada? Después del polvo y el ruido de las explosiones cósmicas, la duda más honda sigue intacta. ¿Por qué el telón se levantó para mostrar algo, en vez de quedarse abajo en la nada eterna? Este no es un acertijo para la pizarra de un laboratorio. Es una estaca clavada directo en el corazón de la realidad. Si el mundo entero tiene un padre que lo engendró, ¿de dónde vino ese padre? ¿Y quién arrojó la primera piedra en el estanque? Pero si nos atrevemos a decir que no hizo falta un empujón inicial, entonces todo lo que creemos saber sobre causas, principios y lógica se desmorona como un castillo de arena. En el calor del hogar, todo tiene un principio. La fogata exige una chispa. El roble gigante duerme en la bellota. Tú y yo necesitamos el abrazo de una madre. Pero cuando hablamos del cosmos, no podemos salir al balcón para señalar con el dedo al artesano que talló las estrellas. Porque si todo el espacio conocido cabe dentro de la caja, el afuera de la caja no es más que una palabra vacía. Y si todo el tiempo fluye dentro de sus fronteras, ese primer latido no pudo haber sonado de la forma en que los humanos medimos la música. Y así, una duda de niño se transforma en un laberinto de espejos, sin mapa de papel y sin luz al final del túnel. Quizá el universo está aquí porque no le quedaba otra opción. Atrapado por un destino, por una ley tan antigua que nuestras mentes aún no alcanzan a rozar. O tal vez es solo un accidente hermoso, una moneda lanzada al aire que cayó de pie entre millones de tiradas que se perdieron en el olvido. Pero si le echamos la culpa al azar, la bestia vuelve a morder. ¿Qué terreno fértil permitió que floreciera siquiera la semilla de la casualidad? Cada respuesta es el rechinido de una puerta vieja, que al abrirse solo nos muestra una habitación todavía más envuelta en tinieblas. Por eso, escarbar en las raíces del mundo no es un simple viaje al ayer,
es asomarse al misterio desgarrador de estar vivos hoy. Si en algún rincón existe una respuesta final, te aseguro que no cabe en nuestros diccionarios, ni en nuestras pinturas, ni en los conceptos de nuestra corta historia. Y la idea más sobrecogedora de todas es que, tal vez, al universo no le importan nuestras razones, simplemente es. Semejante verdad nos reduce al tamaño de un grano de polvo, pero a la vez baña nuestra pequeña existencia de una magia que estremece. Porque en medio del abismo gélido de la nada absoluta, brotó un jardín con estrellas fugaces, y en él estamos nosotros respirando. Es muy probable que nos vayamos a la tumba sin la respuesta definitiva, pero es el hambre de buscarla lo que nos sacó de las cavernas. Y con ese misterio aún latiendo en la garganta, dejemos que la corriente nos lleve de vuelta a la orilla del principio, pero esta vez con ojos nuevos. Al final del camino, preguntar por las sombras previas al gran estallido deja de ser una curiosidad histórica. Es un grito que nos exige mirar al espejo y preguntarnos de qué materia están hechos realmente el reloj, la distancia y la vida misma. Si el tiempo despertó con la luz primera, buscar en su espalda es buscar huellas en un desierto que nunca existió. Es volver al hielo del Polo Norte para buscar el norte. La voz suena firme, pero la brújula ya no tiene hacia dónde apuntar. Pero si este estallido es solo una resurrección más, debajo de nuestros pies yacen las cenizas de mundos que ya cerraron sus ciclos. Y si navegamos en las aguas del multiverso, nuestro grandioso origen no pasa de ser la espuma en la ola de un océano sin fin. Si la nada esconde un rumor silenciado, el universo pudo brotar de un parpadeo más minúsculo que el polvo de un sueño. Y si cada llave nos regala una cerradura nueva, entonces debemos aceptar que este viaje nunca fue diseñado para terminar. La ciencia nos lleva de la mano hasta el acantilado del saber, pero más allá de la cornisa solo reina la negrura inmensa, y es esa misma oscuridad la que nos seduce de madrugada, porque nos recuerda que el cielo siempre será más vasto que nuestra capacidad de soñarlo. Quizá moriremos abrazados a la duda de si hubo un prólogo, o si la historia comenzó en la primera página sin previo aviso. Pero en cada noche estrellada, cada vez que lanzamos la pregunta al viento, la humanidad da un paso más lejos del fango de la ignorancia. Desde el lodo humilde de esta roca flotante, hemos tenido la osadía de exigirle al cosmos que nos muestre su acta de nacimiento. Y es esa arrogancia hermosa la que vuelve nuestra presencia algo frágil como el cristal, pero deslumbrante como un milagro, porque en medio de un silencio que parecía invencible, brotó la luz, se forjó el hierro, latió la sangre y nacieron unos ojos capaces de asombrarse. Quizás el premio final no sea clavar una bandera en el instante del origen, sino abrazar la majestuosidad de la pregunta misma. Si el tiempo no existía antes del Big Bang, el universo no comenzó en un cuándo. Él mismo inventó el reloj al nacer. Si no había espacio antes de ese fuego, el universo no apareció en un dónde. Él mismo fue el arquitecto del lugar. Y si ambas locuras son ciertas, la gran explosión no solo dio a luz a las galaxias, sino que construyó el teatro entero para que la existencia pudiera danzar. Así que, dime, amigo mío, al calor de esta reflexión nocturna, ¿qué crees que se esconde detrás del telón del Big Bang? ¿La nada absoluta? ¿Las ruinas de un universo viejo? ¿O crees que esta pregunta nunca tuvo sentido desde el principio?